Días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Luis Bonilla y este es otro espacio dominical más de Victoria Soberana, que, como ustedes saben, es un ministerio pentecostal que tiene como propósito abrazar, amar, restaurar y predicar el Evangelio a toda criatura viviente. Realmente, muchas gracias por estar aquí un domingo más en Victoria Soberana. Hoy, último domingo del año, vamos a ver un mensaje que no se va a tratar de prosperidad, ni de pactos, ni de profecías bonitas. Vamos a ver un mensaje que va a poner en tela de duda la forma en la que vivimos nuestra espiritualidad. Si usted por alguna razón se ha perdido alguno de los mensajes que hemos dado sobre la serie del libro de Génesis, que es lo que estamos viendo, le invito a visitar el canal Victoria Soberana, el canal de YouTube Victoria Soberana, seleccionar la playlist Génesis y su conexión con Jesús, y ahí va a encontrar todos los mensajes que hemos dado del Génesis hasta el momento. Bien, antes de iniciar le pido que desde donde usted esté, sin importar el día, el lugar, la hora, el momento o la situación por la que se encuentre pasando, por favor incline su rostro en actitud de reverencia y me acompañe en esta oración. Señor Dios nuestro, gracias te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad infinita que sobrepasa todo entendimiento y nos permite ser llamados tus hijos, conocerte, tener comunión íntima contigo y de esta forma ser más que vencedores. Padre amado, reconocemos que somos tercos, que somos necios y que te necesitamos. Señor, cometemos muchos errores. Somos vanidosos, nuestro ego nos ciega y te necesitamos, Padre Santo. Necesitamos que nos guíes, necesitamos que nos sustentes, necesitamos que nos enseñes y que nos lleves por buenos caminos. Te pedimos, Señor, que podamos recordar ahora más que nunca que tú dejaste de ser Dios para ser hombre, y aun siendo hombre no te aferraste a aquello, sino que moriste y resucitaste para salvarnos con tu ejemplo de amor y sacrificio. Que recordemos, Padre, que contigo ya lo tenemos todo y simplemente debemos aceptarlo. Que recordemos, Señor, que tú eres nuestro refugio. Que aceptemos someternos a ti. Te lo pedimos, Dios. Que estas épocas en las que celebramos tu nacimiento sean unas épocas, sea un momento de reflexión y de entrega absoluta, en donde te podamos reconocer como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre único, maravilloso y eterno, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien. Vamos a continuar viendo Génesis 34. Vamos a ver Génesis 34 del versículo 13 al versículo 23. Corría el mes de mayo del año 2023. Y dentro de la Conferencia Bautista del Sur de los Estados Unidos, explotó un escándalo que ya se venía escuchando en forma de rumor desde aproximadamente el mes de noviembre del año 2022. Y ese escándalo que explotó
salpicó entre muchos otros, al que tal vez era el ministro más expresivo y reconocido de dicha asociación, el señor John MacArthur. Resulta que en aquel mes, mayo del 2023, se hicieron públicos varios juicios y condenas por abuso doméstico a mujeres, niños, niñas y adolescentes aproximadamente desde la década de 1980. Y todos estos juicios, todas estas víctimas tenían en común que habían asistido o habían pedido ayuda a MacArthur. Y este les había recomendado guardar silencio y no denunciar dicho abuso. Y lo más sorprendente es que lo aconsejaba amparado en la Biblia. Incluso se descubrió que un pastor asociado de MacArthur había sido un abusador de su esposa y de 2 hijos pequeños, y MacArthur al parecer no solo había ordenado a la esposa de este hombre que guardara silencio, sino que una vez que ella decidió hablar la había intimidado y había destituido al pastor abusador de su rol únicamente cuando éste ya había sido condenado. Así como MacArthur, salieron a la luz otros pastores como el fallecido Adrian Rogers o el recientemente fallecido Boy Vaughan, que habían presentado comportamientos similares al disfrazar de espiritualidad, de conductas cristianas e incluso de mandamientos bíblicos, situaciones de abuso, situaciones de burla, situaciones de humillación y violación claramente inaceptables. Tristemente esto, lejos de ser anormal, se constituye en el pan de cada día dentro del cristianismo y dentro de las iglesias, ya sean católicos, protestantes, etc. Y en la Biblia encontramos un muy buen pasaje para hablar de esto. Génesis 34, del 13 al 23, dice lo siguiente: pero los hijos de Jacob no fueron sinceros con él ni con Hamor, sino que los engañaron diciéndoles: nosotros no podemos permitir que nuestra hermana se case con alguien que no está circuncidado. Eso, para nosotros, sería una vergüenza. Solo con una condición daremos nuestro permiso para la boda: que ustedes y todos sus hombres se circunciden. Así podrán casarse con nuestras mujeres y nosotros con las de ustedes. Entonces nos quedaremos a vivir aquí y todos seremos un solo pueblo. Claro que si no están de acuerdo, tomaremos a Dina y nos marcharemos. Hamor y Siquem aceptaron la propuesta, y como Siquem era muy respetado entre sus familiares y estaba muy enamorado de Dina, él y su padre se fueron enseguida a hablar con las autoridades de su pueblo y les dijeron: los hijos de Jacob son gente muy amistosa. Dejemos que vivan en nuestro territorio y que hagan negocios aquí. Todavía hay mucho espacio en nuestra tierra para ellos. Así podremos casarnos con sus mujeres y ellos con las nuestras. Pero solo aceptarán vivir con nosotros si nuestros hombres se circuncidan. Dejemos que se queden a vivir aquí. Así todos sus ganados y todas sus riquezas serán para nosotros. Como seguramente ustedes ya notaron, mis amigos, los hijos de Jacob usaron una herramienta espiritual que era
en este caso la señal del pacto que Dios había hecho con ellos, o sea, la circuncisión, para una negociación política que escondía tras de sí una intención evidente de venganza. Aparentemente lo que los hijos de Jacob decían no era malo, tenía lógica. Incluso ahora, si solo leyéramos las palabras de los hijos de Jacob sin el contexto de la venganza, esas palabras tienen lógica bíblica. Pero detrás de ellas no había un propósito espiritual, no había un propósito que agradara a Dios. Asimismo, en la actualidad estamos llenos de rituales, llenos de costumbres, llenos de creencias y bombardeados por mensajes que parecen tener lógica espiritual, pero que en realidad esconden propósitos oscuros completamente opuestos al carácter de Dios. Podemos ver eso en la llamada teología de la prosperidad, en la costumbre de algunos católicos de herir su cuerpo con el pretexto de acercarse más a Cristo, en la tradición de algunas iglesias de excluir a aquellos hermanos que cometieron una falta grave sin darles la oportunidad de arrepentirse y de tener consejería espiritual. Podemos ver eso en la idea de encubrir maltratos hacia las mujeres, amparados en versículos bíblicos fuera de contexto, etc. Incluso podemos ver esto cuando muchas personas ricas hacen enormes donaciones a iglesias o fundaciones religiosas y éstas se publicitan ampliamente y se promocionan como un acto de Dios tocando el corazón de los poderosos. Y en realidad no es más que una estrategia de esos poderosos para evitar pagar los impuestos que la ley les ordena. Incluso lo pudimos ver en Venezuela hace unos pocos meses, cuando un grupo de pastores oraba por el dictador Nicolás Maduro, amparados en bendecir y someterse a las autoridades, tal como lo establece la Biblia, pero ignorando que la Biblia también dice que no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. Precisamente por esto, por lo anteriormente expuesto, es urgente que el pueblo de Dios, que los cristianos, que los que han sido salvos a través de la comunión personal con Cristo, recordemos permanentemente que no todo lo espiritual viene necesariamente de Dios. Recuerde usted que el diablo tiene poder espiritual, pero lo usa para confundir. Los apóstoles mismos se encontraron con un mago que tenía un enorme poder espiritual y hacía grandes prodigios, pero esos prodigios no venían de Dios. Incluso los que persiguieron y crucificaron a Jesús eran tenidos como ejemplo de espiritualidad y sabiduría en aquella época. Pero sabemos ahora que dicha espiritualidad y dicha sabiduría no estaban acorde con el Espíritu de Dios. En esta época, en la que podemos ser masivamente bombardeados con falsas ideas y prácticas, debemos tener más presente que nunca que toda conducta que incurra en quitarle algo a alguien para dárselo a otro, o en alabar a Dios a través de la humillación física o incluso moral, ya sea propia o de terceros, no es algo que realmente venga de Dios, no es algo que realmente le agrade a Dios, no es algo que Dios nos ordene hacer. Y por ende,
No es una forma de adoración que como cristianos debemos practicar. Yo hago un llamado, mi amigo, mi amiga, a recordar permanentemente que Dios vino para darnos dignidad, no para quitárnosla. Dios es el dueño del oro y de la plata. No necesita que dejemos de comer o quedemos a la deriva para construir iglesias, comprar medios de comunicación o establecer fundaciones. Recordemos que Dios volverá en persona, revestido de gloria y de majestad, y por ende no necesita que nos sacrifiquemos cumpliendo órdenes de supuestos líderes religiosos que dicen actuar en su nombre. Esto no es ni mucho menos un llamado a la inacción o a la desobediencia, pero sí es un llamado a que nuestra fe sea contextualizada y sea vivida conforme al mensaje de amor de Cristo Jesús. No nos conformemos con los rituales, con ir a la iglesia, con decir Dios te bendiga, con hacerle caso ciego al pastor o al líder religioso. Ante todo, escudriñemos siempre y permanentemente la palabra para que de esa forma podamos evaluar y corregir nuestra conducta igualmente de manera permanente a fin de ser tenidos como auténticos hijos de Dios. En este año que va a empezar a partir del jueves, es necesario, mi querido amigo, mi querida amiga, que nuestra conducta esté 100% volcada a las enseñanzas, a los mandamientos y a los consejos de Cristo, más que a los dogmas religiosos, enseñanzas o gritos desaforados de ciertos líderes o denominaciones. En un mundo lleno de caos, en un mundo lleno de rencor, de pecado, de anarquía, es más urgente que nunca que recordemos que Cristo y solo Cristo es quien verdaderamente sana, salva y liberta. Acompáñenme por favor en esta oración final. Señor, gracias por este mensaje, gracias por hablar directamente a nuestros corazones, gracias por tu amor, misericordia y bondad infinitas que sobrepasan todo entendimiento. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por tus lecciones, gracias por todo lo que nos has permitido vivir, por lo bueno y por lo malo, porque en lo bueno pudimos gozarnos y en lo malo pudimos aprender. Señor, gracias por este año que está a punto de terminar y por el próximo año que vamos a iniciar. Lo ponemos todo en tus manos. Nuestros planes económicos, académicos, laborales, profesionales, ministeriales, todo está en tus manos. Que todo sea para servirte, para darte gloria y honra. Para adorarte como tú quieres que te adoremos.
Danos sabiduría, bendito Dios, para que podamos seguirte a ti y solo a ti, por encima de cualquier líder religioso, de cualquier denominación, de cualquier religión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar siguiéndote. El camino es difícil, pero es gratificante. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos que alivies al afligido, que des de comer al hambriento, que des de beber al sediento y que pongas siempre en nuestro corazón de tu shalom, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga, muchas gracias por estar con nosotros aquí un domingo más en Victoria Soberana. Le invitamos a compartir nuestro contenido en redes sociales, pero sobre todo a compartir la palabra de Dios, que es útil, buena, viva y eficaz. Recuerde que definitivamente Jesucristo es el camino y Él, solo Él y nadie más que Él le va a llevar a usted, mi amigo, mi amiga, a un océano de victoria. Muchas gracias. Feliz año. Hasta la próxima.